Bueno, buenas tardes. El día de hoy la maestra en Ciencias Ana Laura Trujillo Negrete nos dará la charla titulada Gráfica de fichas. Ella es estudiante de aquí del departamento, de doctorado, y es alumna del doctor Roy Fávila, y este trabajo lo he estado haciendo en conjunto con él, Carlos Hidalgo e Irene Parada. Un poco sobre Ana: ella estudió su licenciatura en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Durango, después su maestría en Matemáticas en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y bueno, como les comentaba, se encuentra ahora cursando el doctorado en el departamento. Y bueno, gracias Ana por aceptar la plática y adelante. Gracias por la invitación, por este espacio para hablar de lo que estoy trabajando ahorita en el doctorado. No sé si se puede apagar esta luz para que se vea un poco más porque uso algunos colores y cosas así. Bueno, ya. Entonces, mi trabajo de tesis se trata de lo que son las gráficas de fichas. Y bueno, primero, pues, ¿qué es una gráfica de fichas? Bueno, consideremos una gráfica G de n vértices y K un entero entre 1 y n-1 que corresponde a un número de fichas. Entonces, para ejemplificar, voy a tomar esta gráfica G y voy a tomar el entero K igual a 2 que corresponde a un número de fichas. Bueno, ahora colocamos las K fichas en vértices distintos de la gráfica y esto me da una configuración de fichas aquí en mi gráfica, y vamos a considerar la siguiente regla. Las fichas se deslizan de un vértice a otro vértice sin ficha mediante las aristas de mi gráfica G. Entonces, por ejemplo, aquí tengo estas fichas en los vértices Y y Z, y entonces puedo mover la ficha que está en Y al vértice central X y obtengo ahora esta nueva configuración. Similarmente, puedo mover la ficha que está en el vértice X hacia el vértice W y ahora obtengo esta nueva configuración. Y bueno, también puedo mover la ficha que está en Z al vértice central X obteniendo esta nueva configuración. Y bueno, podemos notar aquí que todos estos movimientos los hicimos mediante las aristas de mi gráfica G. Entonces, bueno, ahora sí, ¿cómo se construye la gráfica de K fichas? A la cual voy a estar denotando por FK de G. Es de la siguiente manera. Cada configuración de fichas corresponde a un vértice en mi nueva gráfica FK de G, y dos de estas configuraciones son adyacentes si podemos llegar de una configuración a la otra deslizando una ficha por una arista de G. Lo que quiero decir es lo siguiente. Otra vez me voy a tomar esta gráfica G y K igual a 2. Esta configuración corresponde a un vértice en mi gráfica F2 de G. Ahora, cuando movemos la ficha que está en el vértice central hacia abajo, estamos obteniendo una nueva configuración que corresponde a un nuevo vértice en mi gráfica F2 de G. Y además, como moví la ficha por una de las aristas de G, que sería esta de aquí, pues estoy obteniendo que estas dos configuraciones pues son adyacentes. Entonces, bueno, también puedo mover la ficha, esta ficha hacia el centro. Esto me da una nueva configuración que corresponde a un nuevo vértice en mi gráfica F2 de G, y como me moví por una arista de G, pues estoy obteniendo que estas dos configuraciones de acá son adyacentes. Entonces, esta es la manera en la que se construye la gráfica. Consideremos este movimiento, me genera el nuevo vértice con su adyacencia, y así sucesivamente lo voy a hacer para todas las configuraciones de fichas hasta obtener mi gráfica F2 de G. Entonces, tienes una gráfica inicial G y un número K de fichas, y a partir de estos dos parámetros vamos a construir su gráfica de K fichas de esta manera. ¿Las fichas son indistinguibles? Son indistinguibles, sí. Y solamente puede estar a lo más una ficha por cada vértice. Ok, bueno, ¿qué se sabe de las gráficas de fichas? Pues se han definido al menos 4 veces de manera independiente. En el 88, Gary Jones definió las gráficas de K fichas en su tesis doctoral y estudió ahí algunos parámetros combinatorios. En el 91, estos matemáticos, entre ellos el matemático Paul Erdos, definieron las gráficas de 2 fichas y posteriormente extendieron este concepto para más de 2 fichas. En el 2007, Terry Rudolph definió las gráficas de K fichas para modelar un fenómeno de física cuántica, y su finalidad era estudiar el problema de isomorfismo en gráficas. Y bueno, finalmente en el 2012, estos matemáticos, entre ellos Roy Fávila, pues definieron las gráficas de K fichas y estudiaron algunos parámetros combinatorios de estas gráficas. Entonces, bueno,
Los parámetros combinatorios que se han estudiado hasta ahora pues son todos estos de aquí: diámetro, hamiltonicidad, regularidad, planaridad, número de independencia, número de Klein, número cromático, número de empaquetamiento, vértice conexidad y arista conexidad. Y actualmente nosotros en Simvestab estudiamos el grupo de automorfismos y el problema de reconstrucción de estas gráficas. Y bueno, lo que hoy les voy a platicar es acerca del grupo de automorfismos. Bueno, la motivación, ¿por qué nos gusta estudiar gráficas de fichas? Uno de los motivos por los que nos gustan las gráficas de fichas es que las gráficas de fichas modelan un sistema cuántico. Entonces, bueno, un qubit se define como una superposición lineal de los estados 0 y 1 y podemos escribirlo de esta manera, donde alfa y beta son números complejos que satisfacen esta ecuación de aquí. Una particularidad de los qubits es que cuando se les somete a prueba solamente arrojan dos valores, o el 0 o el 1. Y bueno, estos dos estados los vamos a estar llamando estado base y estado excitado. Y en esta charla los voy a estar denotando de esta manera. El estado base, pues un círculo vacío, y el estado excitado un círculo coloreado de rojo. Entonces, ahora consideremos un sistema de n qubits interactuantes, Q1 hasta Qn, y este sistema lo podemos representar mediante una gráfica. Y además pensemos que en cualquier momento exactamente k qubits están en estado excitado. Entonces, por ejemplo, voy a tener este sistema de qubits donde estoy representando la interacción de dos qubits por las aristas de esta gráfica. Y entonces tomemos k igual a 2 y vamos a tener, bueno, además se define un estado cuántico, corresponde a una configuración de este sistema de qubits, donde vamos a tener los qubits que están en estado base y los qubits que están en estado excitado. Entonces, por ejemplo, para k igual a 2 vamos a tener este estado cuántico Q1, Q5, Q2, Q5, Q3, Q5, Q5, Q6 y así sucesivamente vamos a obtener todos los estados cuánticos de este sistema. Ok, bueno, ahora la interacción hamiltoniana relaciona dos estados cuánticos si estos difieren en exactamente un par de qubits excitados y que además son interactuantes. Entonces, por ejemplo, estos dos sistemas A y B pues están en interacción hamiltoniana, porque podemos ver que aquí estos dos estados cuánticos difieren en los qubits Q1 y Q2, que son qubits interactuantes en este sistema. Y por ejemplo, pues este otro par de qubits no están en interacción hamiltoniana porque no cumplen esta condición de aquí. Ahora, bueno, más o menos creo que ya se empieza a ver la relación con las gráficas de k-fichas. Y entonces, pues bueno, este sistema de interacción hamiltoniana puede modelarse mediante la gráfica de k-fichas de la siguiente manera. Cada estado cuántico corresponde a un vértice en mi gráfica de k-fichas y dos de estos estados cuánticos están relacionados si y solo si los vértices correspondientes en mi gráfica FKDG pues son adyacentes. Entonces, esta es la manera en la que las gráficas de fichas modelan un sistema cuántico. Otra de las cosas que nos gustan de las gráficas de fichas y que es importante mencionar es que se han utilizado para estudiar el problema de isomorfismo en gráficas. Entonces, déjenme entrar primero rápidamente en lo que son las clases de complejidad computacional. Bueno, tenemos la clase P, que consiste de aquellos problemas de decisión que pueden resolverse en tiempo razonable, donde estoy refiriéndome a un tiempo razonable que tarda un tiempo polinomial en resolver este problema de decisión. Y bueno, un ejemplo de problemas de este tipo es decidir si una gráfica es euleriana. Entonces, también tenemos la clase NP, que consiste de aquellos problemas de decisión que pueden ahora verificarse en tiempo polinomial, no resolverse, pero sí verificarse. Es decir, que si alguien nos da un certificado de este problema de decisión, entonces podemos verificar en tiempo polinomial pues el problema de decisión. Un ejemplo de este problema, de este tipo de problemas, es decidir si una gráfica es hamiltoniana. Cuando tenemos una gráfica y alguien viene y nos da un certificado de que es hamiltoniana, pues lo que nos tiene que dar es un ciclo hamiltoniano. Entonces, en tiempo polinomial
podemos verificar que este certificado que nos están dando en realidad corresponde a una solución de este problema. Ok, bueno, también tenemos los problemas en la clase NP completo, donde un problema P es NP completo si pertenece a NP, y además cualquier problema en NP puede reducirse a P en tiempo polinomial. Uno de los datos o hechos importantes de este tipo de problemas es que si pudiéramos resolver cualquier problema NP completo en tiempo polinomial, pues estaríamos demostrando que estas dos clases de complejidad computacional pues son iguales. Entonces, bueno, un ejemplo de este tipo de problemas es determinar si una gráfica tiene un clan de tamaño mayor o igual que K. Ajá, bueno, entonces ahora sí. Uno de los problemas del milenio es este de aquí. Decir si las clases de complejidad computacional P y NP son iguales o no lo son. Y bueno, el Instituto Clay ofrece $1 millón a la persona que resuelva este problema. De los 7 problemas solo se ha resuelto uno hasta ahora. Y ¿de qué va este problema? Pues lo que tenemos es lo siguiente. En la clase NP tenemos contenidos a los problemas del tipo P. Ahora la pregunta es decir si estas dos clases son iguales o no. Entonces la conjetura es que son distintos, y el hecho de esta conjetura, o lo que sustenta esta conjetura, es pues que existen aquí los problemas de tipo NP completos que están aquí adentro. Ahora, bueno, también el problema de isomorfismo en gráficas consiste en determinar si dos gráficas son isomorfas o no, y este problema juega un papel importante aquí en este problema del milenio, porque además de que se conjetura que las clases P y NP son distintas, pues también hay personas que conjeturan que hay cosas en medio, y uno de los candidatos a estar ahí en medio pues es el problema de isomorfismo. Entonces, ahora que ya sabemos un poco más del problema de isomorfismo, pues quiero platicar que pues se han utilizado las gráficas de fichas para estudiar este problema de isomorfismo de la siguiente manera. Bueno, el espectro de una gráfica se define como el conjunto de eigenvalores con multiplicidades de su matriz de adyacencias. El espectro puede calcularse en tiempo polinomial y también es un invariante de gráficas, es decir, si yo tengo dos gráficas G y H tales que sus espectros son distintos, eso implica que G y H no son isomorfas. Sin embargo, si yo tengo que estos dos espectros son iguales, entonces no puedo decir nada acerca de G y H, si son isomorfas o no. Ok, entonces la manera en la que utilizaron las gráficas de fichas para estudiar este problema es como sigue. Tenemos dos gráficas G y H para las cuales queremos determinar si son isomorfas o no. Podemos calcular sus espectros y compararlos. Si estos espectros son distintos, pues esto me implica que G y H son no isomorfas. El problema surge cuando estos dos espectros son iguales, porque entonces no podemos decidir. Lo que hicieron aquí es que ahora calcularon las gráficas de K fichas para G y para H, y ahora de estas dos nuevas gráficas calcularon sus espectros. Otra vez los compararon. Si estos dos espectros son distintos, pues eso me implica que FK de G y FK de H no son isomorfas, y esto a su vez implica que G y H no son isomorfas. Y otra vez el problema surge cuando estos dos espectros son iguales, porque entonces no podemos decidir. Entonces, bueno, algo que se nos puede ocurrir como que a la primera es, pues, ahora vuelve a aplicar FK a FK de G y FK a FK de H. Entonces esto nos sugiere un problema, bueno, calcular sus espectros y compararlos, y de allí para saber si podemos determinarlo. Determinar si G y H son isomorfas o no. Entonces esto nos sugiere un problema abierto, y el problema abierto nos dice si existe un entero R tal que el espectro de la gráfica FK iterada R veces a la gráfica G y el espectro de FK iterada R veces también a la gráfica H son distintos. Si pudiéramos encontrar una constante R y para un K fijo y para todas las gráficas que cumplan esto de aquí, pues estaríamos demostrando que el problema de isomorfismos puede resolverse en tiempo polinomial, y entonces pues está en la clase de complejidad P. Pero bueno, este es un problema abierto, entonces esta es la manera en que utilizan las gráficas de fichas como un invariante de gráficas combinado con el invariante que es el espectro de gráficas también. Ok, bueno,
lo que les quería platicar en esta charla es acerca del grupo de automorfismos de estas gráficas de fichas. Y entonces, bueno, primero pues, ¿qué es el grupo de automorfismos de una gráfica? Sea G una gráfica, diremos que una función f que va de los vértices de G a los vértices de G es un automorfismo si f es biyectiva y para cualquier par de vértices u y v se cumple que u y v son adyacentes solo si sus imágenes bajo f son adyacentes también. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un isomorfismo, un automorfismo de esta gráfica, que es una función biyectiva de sus vértices en sí mismo, que manda vértices adyacentes en vértices adyacentes y vértices no adyacentes en vértices no adyacentes. Entonces, bueno, aquí están ya los valores para f en este ejemplo. Y bueno, otra cosa importante por mencionar acerca del grupo de los automorfismos de una gráfica es que este conjunto de automorfismos tiene una estructura de grupo, tomando como operación la composición de funciones. Y bueno, lo vamos a denotar como out de G. Y otra cosa importante es que pues este grupo de automorfismos pues caracteriza las simetrías de una gráfica G. Bueno, ahora sí, antecedentes del problema de automorfismos en las gráficas de fichas. Que nosotros sepamos, solamente están estudiando este problema en Zacatecas y nosotros aquí en Sinvestar. Entonces es relativamente muy poco lo que se sabe acerca de este problema. Este mismo año, Sofía y Luis Manuel en Zacatecas demostraron que el grupo de automorfismos de G es un subgrupo del grupo de automorfismos de FK de G. Y esto se debe a que cuando tenemos un automorfismo sigma de G, podemos inducir un automorfismo en la gráfica de K fichas de esta manera, donde mandamos componente por componente bajo sigma y obtenemos ahora este nuevo K conjunto. Entonces, bueno, este es un automorfismo en la gráfica de K fichas y además se demostraron que tiene una estructura de subgrupo ahí en el grupo de automorfismos de FK de G. Y bueno, este automorfismo lo llamamos el automorfismo inducido por sigma. Además también ellos mostraron que si K es igual a n medios, el número de fichas que tomamos es igual a n medios, entonces el número de automorfismos de FK de G pues es mayor o igual que 2 veces el número de automorfismos de G. Y esto se debe a que dado un automorfismo sigma de G podemos inducir 2 nuevos automorfismos, el automorfismo inducido, que es el que ya conocemos, que mandamos componente a componente, y además el automorfismo complemento, que significa enviar primero por el automorfismo inducido y después tomar el complemento de este K conjunto. Entonces, cuando operamos todos estos automorfismos en la gráfica de K fichas, pues me da el número deseado aquí de los automorfismos en mi gráfica FK de G. Entonces, tenemos esencialmente estas dos cotas. Para K menor que n medios tenemos esta cota de aquí y para K igual a n medios tenemos esta otra cota de aquí. Y bueno, estas dos cotas son justas. En 2005 ya Jones demostró que para la gráfica de K fichas de la gráfica completa KN se cumplen las igualdades. Entonces estas dos cotas son justas. Bueno, entonces todo esto nos motivó a preguntarnos algunas cosas. Una pregunta muy natural que podemos hacernos es la siguiente. Bueno, ya sabemos que el grupo de automorfismos en G induce un subgrupo en la gráfica de K fichas y entonces ahora queremos saber si existe una gráfica G y un entero K tal que el grupo de automorfismos de FK de G sea estrictamente más grande que el grupo de automorfismos de G. Y bueno, similarmente para n medios, pues nos preguntamos si podemos podemos tener un grupo más grande en el grupo de automorfismos de la gráfica de K fichas. Entonces, bueno, la respuesta a ambas preguntas es sí. Y un ejemplo muy sencillo es considerar la gráfica de n vértices aislados. Entonces, esta gráfica de aquí tiene n factorial automorfismos. Y entonces, la gráfica de K fichas de esta gráfica de aquí, pues es n en K vértices aislados, que ahora esta tiene n en K factorial automorfismos. Entonces, bueno, ya aquí cuando K es mayor o igual que 2, pues ya tenemos que este es estrictamente más grande que este. Bueno, pues este tipo de preguntas nos motivó a buscar una caracterización de las gráficas para las cuales el grupo de automorfismos es esencialmente más grande de lo que ya conocemos. Y bueno, en otras palabras, buscamos que FK de G tenga automorfismos que no sean ni automorfismos inducidos y tampoco sean automorfismos complementos asociados a algún automorfismo de G.
Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuáles gráficas satisfacen esto de aquí? Es decir, que tengan grupo de automorfismos más grande de los automorfismos que ya conocemos. Bueno, las gráficas podemos pensarlas en disconexas y conexas. Y bueno, consideremos el conjunto de las gráficas disconexas. Pues como ya observamos anteriormente, para todo K existen gráficas que tienen grupo de automorfismos esencialmente más grande de lo que ya conocemos. Y ya habíamos dicho que el caso más sencillo pues es la de n vértices aislados, que me manda esta gráfica de n en k vértices aislados. Entonces, para todo K vamos a tener gráficas que satisfacen lo que queremos. Ahora consideremos el conjunto de las gráficas conexas, y aquí las partimos en las gráficas que tienen 4 ciclos y las que no tienen 4 ciclos. Ok, consideremos las que no tienen 4 ciclos. Lo que mostramos aquí es que si G es una gráfica conexa sin 4 ciclos y n es mayor que 4, entonces el grupo de automorfismos de F2 de G es isomorfo al grupo de automorfismos de G, es decir, no vamos a tener nuevos automorfismos, solamente los automorfismos que ya conocemos. Entonces, de manera rápida, lo que se trata la prueba es como sigue. Si F2 de G no tiene 4 ciclos, entonces demostramos que G tiene que ser la estrella, K1N, y para estas gráficas ya mostraron Sofía y Luis Manuel que el grupo de automorfismos permanece igual. Ahora pensemos que F2 de G tiene al menos un 4 ciclo, y entonces podemos tomarnos una subgráfica H, que es un producto cartesiano del tipo H1 producto cartesiano con H2, que es una subgráfica de F2 de G conexa y maximal, y nos tomamos phi un automorfismo de F2 de G. Entonces, como los automorfismos mandan estructuras isomorfas, lo que vamos a tener es que phi me va a mandar a H a una subgráfica H', que va a satisfacer que H y H' son isomorfas, y H' también la podemos ver como un producto cartesiano de este estilo. Entonces lo que vamos a hacer es, dado mi automorfismo phi, queremos encontrar o definir un automorfismo en G, sigma, para el cual phi sea el automorfismo inducido por sigma. En particular lo que queremos demostrar es que se cumple estas dos cosas de aquí. Y entonces, bueno, como que de manera rápida la forma en que definimos este automorfismo es así. Consideremos dos vértices adyacentes en H, pues phi me los tiene que mandar a dos vértices adyacentes en H', y entonces vamos a tener algo de este estilo. Un vértice del tipo XY me lo manda a un vértice del tipo UV, y un vértice XZ en H me lo manda a un vértice UW. Ahora, la manera en la que definimos a sigma es el elemento que está en intersección aquí, lo vamos a mandar al elemento que está en intersección acá, es decir, X lo voy a mandar a U, y bueno, pues ya los que me faltan, el Y lo voy a mandar a V y el Z lo voy a mandar a W. Y eso lo hacemos para todos los vértices de mi subgráfica H, y entonces de esta manera definimos el automorfismo sigma. Y bueno, aquí rápidamente por la definición de sigma vamos a tener que se cumple lo que queremos para todo vértice, para todo configuración que vive aquí en mi subgráfica H. Entonces, y bueno, ya, ahora lo que falta es demostrar que eso se cumple para los vértices que no están en H, y esencialmente la prueba de esto se sigue de la observación de que cualquier par de vértices en la gráfica de dos fichas de G, cuando G no tiene 4 ciclos, pues tiene vecindades distintas. Entonces lo que hicimos es, en los automorfismos de G y en los automorfismos de F2 de G, dado un automorfismo tau, podemos inducir un automorfismo F tau de este lado, y similarmente lo que nosotros demostramos es que, dado un automorfismo phi, podemos inducir un automorfismo sigma en los automorfismos de G. Esto lo que implica es pues que el grupo de automorfismos tiene el mismo número el número de automorfismos de F2 de G es igual al número de automorfismos de G, y como el grupo de automorfismos de G es subgrupo del grupo de automorfismos de F2 de G, pues vamos a tener que estos dos grupos son isomorfos. Entonces, esto demuestra lo que queríamos demostrar, que si G no tiene 4 ciclos, entonces el grupo de automorfismos permanece igual. Bueno, es isomorfo. Bueno, un ejemplo aquí rápido, consideremos la gráfica G de 6 vértices, su gráfica de 2 fichas es este de aquí,
y entonces tomemos como H mi producto cartesiano a esta subgráfica de aquí, y tenemos dos posibilidades para dónde va a ir H, o bien es ella misma o es esta otra subgráfica de aquí, no detecto el color. Entonces pensemos que esta subgráfica me lo manda a la subgráfica, a esta parte de aquí, y entonces de aquí vamos a poder recuperar todas las etiquetas de estos vértices acá en esta subgráfica H', y después lo que hacemos de aquí es pues definir mi sigma, que va a ser un automorfismo de G, y finalmente vamos a demostrar que este automorfismo sigma me induce el automorfismo inicial phi para los demás vértices. Entonces, por ejemplo, cuando consideramos el vértice 1, 2, fíjense que este es el único vértice que tiene como vecino al 1, 3. Y acá de este lado el único vértice que tiene como vecino al 1, 3 pues es este vértice de aquí. Esto implica que esta etiqueta 1, 2 pues tiene que ir a este vértice de acá, de esta manera. Ahora consideremos por ejemplo el vértice 3, 4. Pues es el único vértice que tiene como vecino al vértice 2, 4, y el único vértice que satisface eso acá pues es este vértice de aquí, y entonces esta etiqueta tiene que mandarla para allá. Y bueno, lo hacemos ahora para el 3, 5, este es el único vértice que va a cumplir esto, y entonces de esta manera inducimos todas las demás etiquetas de mi gráfica de F2 de G que cumplen lo que queremos. Y bueno, entonces después nuestra conjetura es que esto se vale no solo para dos fichas, sino para todo número de fichas K admisible. Nuestra conjetura es que si G es una gráfica conexa sin 4 ciclos y K es un entero entre 2 y n medios, pues el grupo de automorfismos queda igual, y si K es igual a n medios, pues los únicos automorfismos que tenemos aquí extras pues son los automorfismos complemento. Y bueno, estamos trabajando en esta demostración. Entonces aquí en las gráficas sin 4 ciclos, pues para K igual a 2 ninguna gráfica satisface esto de acá de arriba, y para K mayor que 2 pues estamos trabajando ahí en esa demostración, pero nuestra conjetura es que tampoco se va a cumplir lo de aquí. Ahora consideremos las gráficas con 4 ciclos, pues estas las podemos partir en las gráficas primas y las gráficas no primas. Lo que hicimos aquí en las gráficas primas es que consideramos las gráficas bipartitas completas, y lo que mostramos es que esencialmente el grupo de automorfismos de la gráfica de K fichas se queda igual solo si M es distinto de 2. Es decir, si para la gráfica de K fichas de K2n vamos a tener que el grupo de automorfismos es más grande, y bueno, además de que mostramos de que es más grande, pues dijimos todos los automorfismos que podemos tener en esta gráfica de K fichas. Y bueno, aquí voy a hablar de un ejemplo nada más para mostrar cuáles son los nuevos automorfismos. Entonces consideremos la gráfica K24 con 2 fichas. Entonces esta es mi gráfica K24, esta es mi gráfica de 2 fichas, y en esta gráfica de 2 fichas en particular puedo encontrar dos conjuntos de aquí. El otro conjunto es este de acá, y entonces estos conjuntos tienen la particularidad que los vértices de la izquierda tienen al vértice X pero no tienen al vértice Y, y los del otro lado tienen al vértice Y pero no tienen al vértice X. Ahora estos dos conjuntos los puedo emparejar de la siguiente manera: X1 va con Y1 solo si su diferencia simétrica es el par XY, y bueno, lo mismo para todos los demás. Entonces estos dos conjuntos los estoy emparejando de esta manera. Ahora, los nuevos automorfismos, los que no conocemos aquí en esta gráfica de 2 fichas de esta K2n, K24 es de la siguiente manera. Bueno, definimos un automorfismo H1. Lo que vamos a hacer es intercambiar los vértices X1 y Y1. Entonces vamos a intercambiar estos dos vértices de aquí. Entonces intercambiamos las etiquetas y todos los demás vértices se quedan igual. Este nuevo automorfismo no es automorfismo inducido por ningún sigma en los automorfismos de G. Y bueno, ahora definimos también un automorfismo H2, donde ahora vamos a intercambiar las etiquetas del vértice X2 y Y2, es decir, vamos a cambiar estas dos etiquetas. Una vez que las intercambiamos, todos los demás vértices se quedan igual. Esto es otra vez un nuevo automorfismo, y de esta manera se definen todos los demás automorfismos en la gráfica FK de K2n. Y bueno, ya mostramos que estos son todos los automorfismos que podemos tener en esta gráfica de fichas. Entonces aquí en las gráficas primas, pues para
podemos encontrar las gráficas, por ejemplo, las K2N que siempre crece, su grupo de automorfismos, pero también podemos encontrar, por ejemplo, la K3N que nunca crece. Entonces aquí en las primas pues hay gráficas que sí lo cumplen y hay gráficas que no lo cumplen. Ahora, en las gráficas no primas, en este conjunto de gráficas, en esta clase de gráficas lo que hicimos es mostrar que si G es una gráfica conexa con más de 4 vértices y que tiene factorización prima G1 producto cartesiano con G2, entonces el grupo de automorfismos de F2 de G pues crece al menos en un factor de 2 con respecto al grupo de automorfismos de G. Entonces, como la prueba de este resultado es más o menos de la siguiente manera, voy a etiquetar mis vértices de G1 como A1 hasta R, los vértices de G2 como B1 hasta BM, y entonces los vértices de G, que es un producto cartesiano, va a ser algo de este estilo. Ahora ya sabemos que dado sigma un automorfismo de G, podemos inducir un automorfismo en F2 de G, y es este de aquí. Vamos a definir un nuevo automorfismo de la siguiente manera. A esta configuración de dos vértices en mi G, lo que voy a hacer es cambiar la primera entrada y lo demás lo dejo igual, es decir, el AI con BJ ahora va al AS con BJ y el AS con BT ahora lo intercambio y obtengo el AI con BT. Entonces nada más estoy intercambiando la primera entrada de estos elementos, de estos vértices aquí en mi G. Entonces, bueno, lo que hace H esencialmente es lo siguiente. Es un automorfismo que podemos verlo como tipo un espejo. Entonces lo que vamos a cambiar es el número de renglones y, por ejemplo, esta configuración pues me lo va a mandar a esta otra configuración. Ahora esta configuración, cuando intercambiamos los renglones, me lo manda a la configuración de acá. Pero, por ejemplo, cuando tenemos dos elementos en un mismo renglón, pues se quedan igual. Y si tenemos dos elementos en una misma columna, también se quedan igual. Y entonces, bueno, ya mostramos que este automorfismo no es automorfismo inducido por nadie, entonces es un nuevo automorfismo y cuando operamos con todos los automorfismos inducidos, obtenemos el número aquí deseado. Entonces, de esta H, pues se sigue que no es automorfismo inducido por nadie, que él mismo es su propia inversa y que conmuta con todos los automorfismos inducidos que ya conocemos. Bueno, ya esto implica que tengo aquí el número deseado de automorfismos en F2 de G. Y bueno, esta cota es justa, demostramos que para el producto cartesiano de Pn con Pm se cumple la igualdad aquí. Y, a ver, un ejemplo sencillo, consideremos esta gráfica G y su gráfica de dos fichas es esta de aquí. Ahora ya dijimos que para el nuevo automorfismo todas las configuraciones que estén o en el mismo renglón o en la misma columna se quedan igual. Entonces todas estas configuraciones pues se van a quedar igual. Ahora lo que va a cambiar es cuando la configuración pertenece a dos renglones distintos y a dos columnas distintas. Entonces, por ejemplo, aquí esta configuración X1Y2, cuando le aplicamos el nuevo automorfismo me lo va a mandar a la configuración X2Y1 y entonces este vértice de aquí pues lo voy a etiquetar como X2Y1. Ahora, similarmente, cuando tengo esta configuración X2Y1 y le aplico mi automorfismo nuevo, me lo manda al X1Y2 y entonces este vértice de aquí lo etiqueto con la etiqueta X1Y2. Y bueno, así similarmente para todos los demás vértices, ¿no? El X2Y3, pues cuando aplico este nuevo automorfismo, que voy a obtener la configuración X3Y2 y entonces etiqueto este vértice y así sucesivamente con los demás vértices de mi gráfica de dos fichas. Entonces, esencialmente cuando crece el grupo de automorfismos, pues lo que hacemos es dar los automorfismos y mostrar que no hay más. Y con esto obtenemos el número total de automorfismos en mi gráfica de K fichas. Y luego este resultado lo extendimos para más de dos factores aquí en el producto cartesiano y contamos el número de automorfismos que hay, es al menos 2 a la R menos 1 por el número de automorfismos de G, y también esta cota es justa para el cubo QR, que es el producto de R veces R aristas. En producto cartesiano tenemos que se cumple la igualdad. Y bueno, ya, entonces aquí en las gráficas no primas, para K igual a 2 siempre crece el grupo de automorfismos
Y para K mayor que 2, pues no sabemos. Los cálculos que hemos hecho en la computadora, ninguna gráfica me ha dado que crezca su grupo de automorfismos, pero tampoco hemos demostrado que no crece. Entonces, aquí está abierto, no sabemos si crece o no crece, o puede que crezca y que algunas crezcan y otras no crezcan. Entonces, bueno. Ya, un poco de bibliografía del tema de las gráficas de fichas en general. Y bueno, pues muchas gracias. Eso es lo que tenía preparado. ¿Alguna pregunta que tengan? Yo sí no entendí exactamente cómo estaba relacionado el problema de isomorfías con el problema de NP y NP completo. Bueno, déjame regresar un poco. Aquí está. Aquí, ¿verdad? Bueno, el problema es si estas dos clases P y NP son iguales. Pero la conjetura, bueno, hay personas que conjeturan que son iguales y que son distintos, ¿no? Pero las personas que conjeturan que son distintos, el hecho para que conjeturen esto es de que aquí existen los NP completo, que ningún problema ahí has podido resolverse en tiempo polinomial ni superpolinomial, sino que todos los que se han podido resolver es en tiempo exponencial. Entonces, además de que se conjetura que estos dos son distintos, un buen candidato para estar aquí, la conjetura es que hay cosas aquí en medio, o sea que no están en P, pero que tampoco están en NP completo. Y uno de los candidatos pues es el problema de isomorfismo. Entonces, esto es lo que le da una buena importancia a este problema en la teoría de gráficas y en la teoría de complejidad computacional. Entonces, aquí para este problema de isomorfismos, lo mejor que se ha hecho fue como en el 2017 y es un algoritmo superpolinomial del tipo n a la log n, y pues es lo mejor que se ha hecho, ¿no? Pero eso no demuestra que no está en P o que no está, o bueno, no demuestra que no está en P, ¿no? O que vaya a estar aquí en medio, ¿no? Porque en general, o sea, puede pasar que mañana alguien diga, demuestre que estas dos clases de complejidad son iguales y pues todo está ahí adentro. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Cuando hablaste de que las gráficas eran hamiltonianas y una lista larga de propiedades de las gráficas, si una gráfica G tiene cierta propiedad, la gráfica de fichas también la tiene. ¿Hay relaciones así? No, claro que no. En general, por ejemplo, las hamiltonianas pues es que puedas encontrar un ciclo que recorre todos los vértices exactamente una vez, ¿no? Y por ejemplo, la gráfica del ciclo, para el ciclo mayor que, creo que 6. Entonces aquí, cuando me tomo aquí a Cn, con n mayor o igual que 6 me parece, esta gráfica es hamiltoniana. Pero su gráfica de K fichas para todo K, ya no es hamiltoniana. Entonces, esta es una de las... bueno, aquí para 2 fichas. Esto es algo como muy fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ciclo es la gráfica hamiltoniana más sencilla, ¿no? Ella misma es su ciclo hamiltoniano. Y, por ejemplo, F2 de esta gráfica no es hamiltoniana. Entonces, lo que se hace es... más o menos el enfoque que tenemos los que estudiamos parámetros combinatorios de las gráficas de fichas es, si tú sabes algún parámetro de G, entonces si tú conoces aquí un parámetro combinatorio de G, entonces ¿qué puedes decir acerca del parámetro combinatorio de FK de G? Y más o menos ese es el enfoque que todos los que estamos haciendo gráficas de fichas, y en general cuando construyes nuevas cosas, más o menos este es el enfoque que se sigue. Pero sí, ¿alguna otra? Sí. Sí se tienen ejemplos para... ¿Ves que dijiste que la gráfica de fichas no se sabe si es un invariante completo, no? ¿Cómo? No se sabe si la gráfica de fichas es un invariante completo, ¿no? Sí se tienen ejemplos de
n es muy grandes para los cuales existan gráficas, que sus gráficas de fichas iteradas son iguales. No, con respecto al espectro, sí se sabe. También unos físicos que estudiaron allí cuando las definieron en el 2007, después de eso encontraron familias de gráficas tales que tienen espectros tales que G y H tienen espectros distintos, iguales, y entonces no puedes decir nada, ¿no?, sobre G y H. Y también, por ejemplo, el espectro de FKDG son iguales. Pero esto nada más lo hicieron para una iteración, y entonces ya lo que ellos mostraron es que para todo K existen gráficas G y H que cumplen esto de aquí. Entonces ahora la propuesta es, ¿qué tal si ahora iteras nuevamente? ¿Y qué tal si, puede pasar que te sea suficiente un número de iteraciones, ¿no? A lo mejor no constante, ¿no? Pero algo como del tipo log n o cosas así. Pero nada más lo hicieron hasta una iteración. Es que lo primero que hicieron es cuando hicieron la primera iteración, las primeras personas que lo estudiaron encontraron puras gráficas que sus espectros eran distintos. Entonces ellos dijeron, wow, pues en el mejor de los casos las gráficas de fichas me ayudan a diferenciar entre gráficas isomorfas y no isomorfas, ¿no? Pero ya después encontraron familias de gráficas pues que no lo cumplen en la primera iteración. ¿Alguna otra duda? Agradecemos a... Muchas gracias. Un mensaje rápido. No sé si ya